Ahora, pasamos a otro sector, que es más que todo un servicio ya, el servicio del transporte. Casi siempre nosotros estamos acostumbrados a utilizar avenidas, pistas, y casi a todo le decimos pista, carretera o autopista como si fuera un sinónimo. Vamos a darnos cuenta que no siempre sucede así. Hay tipos de carreteras, hay tipos de pistas según dónde se encuentran y hacia dónde nos van a llevar. Entonces, en el caso del transporte podemos hablar de tipos también de la construcción de las pistas, ¿no es cierto? Tenemos asfaltadas, sin asfaltar y las famosas trochas. ¿Qué es una trocha? Es cuando a veces han construido las casas, todo, y no hay pista. Entonces, ¿qué hacen las personas? Llevan una planadora y la misma tierra la utilizan, y por la circulación continua de los carros ya se acostumbran las personas a que esa es una pista, pero en realidad no hay ninguna pista, simplemente es un camino. Tenemos luego asfaltadas y sin asfaltar. Sin asfaltar es que ya han construido la vereda, se podría decir que han alisado todo el espacio, pero todavía no le colocan la brea para terminar la pista. Y asfaltadas son las pistas completas. Cuando hablamos de asfaltada, nosotros hablamos siempre de pista y autopista. La pista normalmente tiene una sola vía y no tiene vía auxiliar. En cambio, las autopistas son dos vías, ida y venida, y tienen su pista auxiliar. Las encontramos generalmente en las grandes avenidas. Ahora, vamos a distribuir nosotros el transporte por redes. Redes nacionales, redes departamentales, redes vecinales y las redes ferroviarias. Esta clasificación es actual. Antes nosotros teníamos una clasificación más general. El Ministerio de Transporte ha hecho una nueva clasificación en la cual aparecen una serie de tramos. Por eso que en las noticias escuchamos, van a construir el tramo número 2, el tramo sur, el tramo norte, porque están ampliando las carreteras y las han dividido de esa manera. Tenemos entonces nosotros ejes longitudinales. Si recordamos la palabra longitudinal, nos hace referencia siempre a líneas verticales. Y si hablamos de ejes transversales, hablamos nosotros de líneas horizontales. Los ejes longitudinales pertenecen a 3 carreteras. ¿Cómo las vamos a distribuir? Según la región. Costa, sierra y selva. Entonces, por lógica, debemos tener nosotros una carretera para cada una de estas regiones. La costa tiene su eje longitudinal, se le conoce como Panamericana. Algunos libros se colocan Panamericana o carretera Franklin Roosevelt, pero modernamente y según como el ministerio lo menciona, le decimos carretera Panamericana o longitudinal de la costa. La sierra le decimos longitudinal de la sierra. Y en el caso de la selva, longitudinal de la selva o también Fernando Belaúnde Terry. Y en algunos libros, como antiguamente se le decía, la marginal de la selva. La diferencia entre la costa y la sierra con la selva es que la costa y la sierra ya se han terminado de construir desde su parte boreal más larga hacia la parte austral, es decir, de país a país, que son fronteras con el Perú. Mientras que en el de la selva no se ha terminado, esa carretera se encuentra inconclusa. Y lo segundo es que abarca más que todo espacios de la selva alta y no de la selva baja. Por eso que cuando llegamos a la selva, si queremos ir de frente a selva baja, tenemos que mejor utilizar avión, o en todo caso bajamos en la carretera, pero tenemos que usar luego carreteras de enlace, o en muchos casos caminar, y en otros hasta tomar embarcaciones lacustres o fluviales. En el caso de antes, la clasificación del ministerio decía que se empezaba a contar desde el norte hacia la parte del sur. Ahora ya no. La nueva regla es que empezamos a contar desde el centro. La carretera panamericana entonces empieza en Santa Anita. De Santa Anita nosotros subimos hacia la parte de Ecuador, lo que se le conoce con 4 divisiones como es Puente Internacional de la Paz, Puente Internacional Aguas Verdes, El Álamo y Puente Maracaná. Y en el caso de Chile nosotros tenemos el punto La Concordia. Ahí termina la Panamericana. Entonces de Santa Anita hacia arriba tienes el tramo del norte y de Santa Anita hacia abajo el tramo del sur. En el caso de la sierra también empezamos a contar desde el centro. Empezamos desde La Oroya en Junín. Contamos hacia arriba en la parte de Ecuador lo que se conoce como Vado Grande
Y en la parte de abajo, lo que vendría a ser Bolivia, en el puente Desaguadero. Y la selva igualito también. Empezamos a encontrar desde el centro. Y también vamos a empezar en Junín, en lo que se conoce como el puente Ríder, la parte de Chanchamayo. Nos vamos hacia el norte, igual para Ecuador, en lo que se conoce como el puente La Balsa, y nos vamos hacia el sur. Deberíamos terminar en Bolivia, pero como ya mencionamos, esta carretera no ha terminado de construirse, entonces solamente se queda en Puerto Ocopa, en la zona de Junín. Esa es la dificultad que se presenta en el caso de la carretera de la selva, o también conocida como Fernando Belaúnde Terry. Ahora, si por ejemplo uno viviera en Tumbes y quisiera llegar a la zona de Cusco, no va a tener que hacerse todo un viaje de toda la carretera de la costa y toda la carretera de la sierra. Entonces ahí nacen los ejes transversales. Nos llevan o nos hacen cruzar entre regiones. Entonces, si nosotros nos encontramos en la costa y queremos ir a la selva por la zona del norte, es preferible utilizar la carretera Manuel Mesones Muro. Si nos encontramos en la costa y queremos ir a la selva, pero nos encontramos por la parte del sur, es mejor utilizar la interoceánica del sur. Si nosotros nos encontramos en la costa y queremos ir hacia la selva y nos encontramos en el centro, es mejor utilizar la carretera central. Y si por allí queremos ir desde la parte de la costa, pero ir hacia la parte del sur y luego ir a la sierra, es decir, hacer como que un cruce, utilizamos la carretera Los Libertadores. Tenemos en total 20 ejes transversales. Estos 4 no son los únicos, hay muchos más ejes transversales, pero estos son los más importantes. Por ejemplo, en algunos libros mencionaban carretera central, o también le decían Federico Basadre. Esta carretera Federico Basadre es otra carretera, termina la central y empieza Federico Basadre. Por eso que dicen que la carretera central exactamente no te deja en la selva, solamente es como un punto de referencia. Manuel Mesones Muro entonces empieza en Lambayeque y llega a cruzarse con la carretera longitudinal de la selva en la zona de Amazonas. ¿Ven? Sigue siendo selva alta. La carretera central empieza en la parte de Lima, en Anticona, y termina en Loroyo, en Junín, para cruzarse con la longitudinal de la sierra. Si tú quieres ir directamente a la selva, ya coges lo que vendría a ser la carretera Federico Basadre. Los Libertadores coge la zona de la Panamericana Sur hasta llegar a Ayacucho, y la Interoceánica del Sur empieza en la parte de la selva, o sea, va al revés, en la zona de Madre de Dios, y termina en varios ramales, puede ser en Ica, en Arequipa o en Moquegua. Entonces ahí tenemos estas formas de distribuirnos. Si uno no quiere ir en toda la región, coge la longitudinal, pero si quiere atravesar regiones, las transversales. Pero estas carreteras, como han visto, no te dejan exactamente donde uno quiera llegar. Entonces utilizamos luego las carreteras de enlace. Luego de haber cruzado una longitudinal y una transversal, nos falta un tramo pequeño para llegar exactamente a nuestra zona o destino. Cogemos entonces la carretera de enlace. En este caso nosotros tenemos carreteras de enlace aproximadamente 9.425, sumándole también los ramales, que son extensiones de las carreteras longitudinales y transversales. Pero nosotros normalmente no utilizamos carreteras, utilizamos avenidas, autopistas, pistas, y ahí nos encontramos entonces en las redes departamentales o la red vecinal. Por ejemplo, una avenida importante es la avenida Universitaria. Yo puedo llegar a la avenida Universitaria a través de otras avenidas. La avenida Colonial me lleva a la avenida Universitaria. La avenida Venezuela me lleva a la avenida Universitaria. La avenida La Marina me lleva a la avenida Universitaria. Esta universitaria es una red vial departamental. Atraviesa varios distritos y cruza varias zonas del departamento, por ejemplo. Y las redes viales son las autopistas que nos llevan a esta gran avenida. Y obviamente que para llegar a estas avenidas también tengo yo otras pistas pequeñas, también son consideradas redes vecinales. Ahora, en el caso de la red ferroviaria, nosotros ya casi no utilizamos trenes para desplazarnos. La mayoría utiliza ferrocarriles o trenes para llevar minerales. Hay uno que se sigue utilizando para personas, que es el de Machu Picchu, y le decimos nosotros el tren turístico,
Y en el caso de Lima, la estación Los Desamparados, por este año ha abierto algunas visitas en lo que vendría a ser hasta la parte del Tren Macho. Pero no es un tren que se encuentre totalmente en circulación, recién han renovado por manera turística, nada más por algunas que otras ocasiones, que son 4 o 5 vueltas que va a dar en este año 2017. Entonces tenemos nosotros las redes ferroviarias que específicamente trasladan la parte de minerales. La más importante es la del ferrocarril del centro. Tenemos ahí entonces nosotros las grandes distribuciones, empiezan en el Callao, en la avenida Argentina, y nos va a llevar a diferentes tramos, ¿no? Nos puede dejar en La Oroya, Junín, nos puede dejar en Cerro de Pasco, o nos puede llevar desde Huancayo a Huancavelica. Esta zona se le conoce como el Tren Macho. Se le llama así porque atraviesa más de 30 tipos de puentes o de túneles que se encuentran en este lugar. Y obviamente de Callao pasamos nosotros a la estación Los Desamparados, que se encuentra en Lima, que recién la han puesto en circulación este año otra vez para pocas oportunidades. De sur y suroriente tenemos dos partes. Obviamente está el tren turístico, que nos lleva hacia Machu Picchu. Y encontramos también la parte de la distribución de minerales, que lo encontramos obviamente hacia Cusco, Puno y Juliaca, y atraviesa zonas de Arequipa, que es su inicio. Tren internacional. ¿Cuál es el ferrocarril internacional? Es el que comunica Tacna y Arica. Se dice que actualmente no se encuentra totalmente en circulación. Este tren internacional antes no era internacional. Como sabemos, nosotros hemos perdido Arica y pertenece ahora a Chile, entonces pasar de Tacna a Arica ya es pasar hacia otro país. Se utiliza para minerales y para transporte de algunos productos hacia la zona de Chile, pero no se encuentra siempre en circulación. Y el privado, que le pertenece a una de las empresas o concesionarias privadas de la minería, lo encontramos nosotros desde la distribución de la parte de Ica hacia la zona de Hilo. Ahora, si nosotros hablamos de transporte de trenes, ferrocarriles ya no utilizamos, pero en la parte moderna en el Perú ahora se utiliza tren eléctrico. La línea número 1 del tren eléctrico es la que la mayoría utiliza para ir hacia San Juan del Lurigancho. ¿Desde dónde? Desde Villa El Salvador. En Villa El Salvador existía un tramo ya construido de un antiguo tren eléctrico, que solamente terminaba en 2 distritos como máximo. La línea número 1 lo que hizo fue ampliarlo y terminar su construcción hasta San Juan del Lurigancho. Eso se termina en el año 2010, pero se abre para la utilización de todas las personas en el año 2012. Atraviesa 9 distritos y son 26 estaciones. Actualmente encontramos en construcción la línea número 2, que nos va a llevar desde el Callao hacia la zona de Ate. La diferencia del primer al segundo tren es que el primer tren eléctrico es un tren aéreo, se podría decir, porque tiene un puente donde circula. En cambio, la línea 2 va a ser un tren subterráneo. Se dice que debe estarse inaugurando en el año 2019 con 27 estaciones. Ahora, hasta aquí son los trenes que ya están en ejecución. Pero existe la línea 3. Esta línea 3 está en proyecto todavía. No se sabe si la llegarán a construir o no porque hay muchos problemas con las concesionarias de transporte. Va a distribuirnos, nos va a llevar desde Puente Piedras a San Juan de Miraflores. Y esto se debería estar inaugurando en el 2022. Y en proyecto aún se encuentra la línea 4, la línea 5 y la línea 6. La línea 4 va a ser una extensión de la línea 2. Como sabemos, nosotros hay 2 zonas en el caso del Callao. Una que vendría a ser hacia la punta, en la parte central, y otras son las zonas de Ventanilla y Mi Perú. Entonces, hay una zona nada más que se va a cubrir con la línea número 2 y la otra zona se va a cubrir con la línea número 4. Y se dice que mucho más adelante la idea es tener la línea 5 y 6. Vendrían a ser las uniones de la línea 1 con la línea 2 y de la línea 2 con la línea 3, para que más adelante en el Perú se movilicen las personas necesariamente o de manera más cómoda y más rápido con el tren eléctrico. Por ejemplo, en el caso de ir en carro desde Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho puede tomarte 3 horas en tráfico.
y con el tren puedes hacerlo en 40 minutos.